en los primeros versículos. Y hemos visto aquí, Pedro dirige su carta a las iglesias de la dispersión, que son esparcidas por medio de la persecución contra la iglesia. Ellos están aprendiendo a ser fiel y perseverar en dificultad, en tiempos difíciles para la iglesia. Y así es como habla su carta de capítulo 1 hasta capítulo 4. En 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y luego dice: por esa razón os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que estoy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que dice que es viva y eficaz, que penetra hasta partir alma, coyuntura, tuétano, Señor, para discernir y revelar, Señor, las intenciones del corazón, para que el hombre quede desnudo delante de ti. Pedimos, Padre, que hoy en día tu palabra nos habla y nos enseña y nos, Padre, que podamos aplicar lo que dice a la iglesia, a lo que creemos y a nuestra vida. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. So aquí Pedro es apóstol, nosotros sabemos que él es apóstol. Dice: yo les estoy exhortando. Y él dice: yo como anciano también. Él pudiera decir aquí en versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo soy apóstol, yo tengo la autoridad de apóstol, y yo os ruego que hagan la obra que el Señor nos ha llamado como líderes. Pero él no dice eso. Él dice: os ruego, ancianos que están entre vosotros. Está hablando Asia Menor, muchas iglesias, muchas ciudades. Está hablando a los ancianos que están dentro de esas iglesias. Y él está diciendo: yo anciano también con ellos. Él dice: yo ruego que vengan a mi lado. Vengan a mi lado. Y no solamente dice que yo también soy anciano, él dice: mi testimonio es esto, que soy testigo de los padecimientos de Cristo, que también participante de la gloria que será revelada. Él dice: yo soy testigo, yo ve lo que costó estas ovejas. Yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Yo solamente testigo, pero yo también he participado en los dolores con Cristo, en la persecución. Yo lo vi, y es interesante que 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del evangelio, dice: cuando resucitó, se apareció primeramente a Cefas, a Pedro. Y él está diciendo: yo soy testigo de eso. No solamente de eso, también tuve una vista de la gloria del Señor. En Mateo capítulo 17 vemos que ahí habla de la transfiguración de Cristo Jesús, cuando mostró un pequeño parte de su gloria, de la gloria de Dios, y él vio la gloria. So él dice: yo os ruego, y yo como anciano también, y participante de los padecimientos de Cristo, y también de la gloria. También participante de la gloria que será revelado. Diciendo eso, dando
él como anciano rogando, ese paracleo es venir a mi lado para pastorear estas ovejas como testigo de los padecimientos de Cristo y de la gloria. Dice, apacentar la grey de Dios, versículo 2. Apacentar la grey de Dios. Esto es urgente. En inglés dice es un aorist active imperativo, imperative verbo. Es algo que es urgente. Él está diciendo, lo tienes que hacer. La palabra apacentar es pastorear, cuidar, proteger, alimentar. La grey, no mía, no de ustedes, es la grey de Dios, las ovejas de Dios. Dice aquí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Episcopos, esa palabra cuidando de ella habla de obispos. De obispos. Y como hemos visto, como vimos la vez pasada, hay 3 palabras que son sinónimos por los líderes dentro de la iglesia: el anciano, el pastor y el obispo. Esas 3 palabras son sinónimos, son como se llaman los líderes principales dentro de la iglesia. Anciano habla de madurez, no tanto de edad. En el judaísmo hablaba de edad. Los ancianos eran parte del Sanedrín, el corte suprema de los judíos. Pero está hablando de madurez. Son madurez, y luego la palabra pastorear habla de alimentar, de shepherd, como dice, alimentar las ovejas. Y el obispo habla de proveer dirección y proteger a las ovejas. Pablo está diciendo aquí, alimentar, cuidar, proteger, dirigir, haz la obra de un pastor. Y él está hablando de estos pastores en estas iglesias en Asia Menor. Es una obra importantísima, y así lo planta aquí, porque la iglesia, como vimos, el razón principal, la vez pasada, el razón principal que él dice, apacentar la grey de Dios, es haz la obra de pastor, es que por lo que la grey le costó al Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, y esto es Pablo hablando a ancianos, dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño del Espíritu Santo, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y luego dice, la cual él ganó, él compró, habla de comprar, por su propia sangre. Ahora, ¿qué costó al Señor la grey de Dios? ¿Qué costó al Señor a rescatarnos a nosotros? Le costó la muerte de su Hijo, Cristo Jesús. Como aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pues fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata. Fueron comprados no por oro ni plata, dice en versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Eso es lo que costó. El apóstol Pedro está diciendo, mira, apacentar la grey de Dios, cuida de ella. ¿Por qué? Porque mira lo que costó. La obra de los pastores, importantísimo de valor, por lo que están apacentando la grey, el quien compró por su propia sangre. Eso es importante. Si lo que uno paga por algo define su valor, las ovejas del Señor no tienen precio. Todos nosotros que somos ovejas del Señor no tenemos precio. Somos preciosos y no hay precio que pueden poner en nosotros, porque le costó al Señor todo.
la vida del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. La obra del pastor es importantísimo por el valor de las ovejas. Primera razón. La otra razón que podemos ver hoy que es importantísimo es lo que pasa si el pastor no hace la obra. En Mateo capítulo 9, en el Evangelio según Mateo capítulo 9, el Señor Jesucristo habla acerca de esto. En Mateo capítulo 9, Jesús da un comentario de cómo será la vida sin el pastor. La pérdida que es la vida para las ovejas sin pastor. En Mateo capítulo 9, versículo 36. En 1:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Jesús estaba sanando todo, no hay nadie que Él no sanaba. Él estaba sanando todos, mostrando que Él fue enviado por el Señor. Y luego dice aquí, y al ver a las multitudes tuvo compasión. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Okay. Desamparadas, skulo es esa palabra en el griego, tiene el sentido de ser acosado o abusado, afligido. Esto es aflicción profunda, aflicción abusivo de dolor y daño. Él está mirando a la gente, ellos estaban abusados y ¿cómo se dice? Afligidos, acosados por muchas diferentes razones, principalmente por el yugo que estaba siendo puesto sobre ellos por la religión falso del judaísmo en ese entonces, que fue pervertido. Él dice, las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y también dispersas. Esa dispersa, ripto es la palabra, tiene la idea de ser lanzado como un animal atacado por un depredador, como tirándolo al piso al punto de devorarlo. El Señor Jesús está mirando a este pueblo, no realmente ovejas de Él, pero está mirando a esta gente y Él hace este comentario que son como ovejas que no tienen pastor. Él está dando un comentario, ¿qué sería la vida para una oveja sin pastor? Sería una vida de acoso, de aflicción, una vida de abuso, una vida de ser mutilado por el depredador, tirado al piso al punto de ser devorado. Así fuera una vida. Así ve ellos como ovejas que no tienen pastor. Eso es tremendo. La obra del pastor es importantísimo porque las ovejas sin pastor son vulnerables. El fin de una oveja sin pastor es daño, dolor, pérdida, hasta muerte. En Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 habla de lo que pasa con un pastor que no está pastoreando. En Jeremías capítulo 10, versículo 19 dice, ¡ay de mí! Por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Escucha el lamento aquí. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida, todas mis cuerdas están rotas, mis hijos se han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levanta mi tienda, quien cuelgue mis cortinas. Aquí él está diciendo, mi familia está destruida, esparcidos, no sé lo que les está pasando, tal vez están muertos,
pero de seguro habla aquí de la vida que está pasando una vida muy difícil. Luego en versículo 21 dice, porque los pastores se infatuaron. Esa palabra es muy interesante. Esa palabra quiere decir que están entorpecidos o mejor enfriados. Está hablando en inglés dice que los pastores se han hecho estúpidos. Stupid shepherds. ¿Por qué? Porque aquí dice, no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Se esparció. El trabajo del pastor es importantísimo por el hecho, por lo que pasa a las ovejas sin pastor. Y el hecho que las ovejas son vulnerables. Y si el pastor es defectuoso, las ovejas del Señor son dañados, perdidos, desamparados, dispersos. ¿Por qué? Porque las ovejas son vulnerables. Y es interesante que habla de su rebaño. Su rebaño habla de nosotros como ovejas, mirando la naturaleza de las ovejas. Las ovejas son vulnerables, las ovejas no tienen defensas propias. Son pasivos. Son vulnerables a ser atacados y corren. Y cuando ellos a veces sin provocación se dan un pánico y se van corriendo. Se van corriendo y cuando se pierden están tan desorientados que no pueden encontrar su regreso al rebaño. Por esa razón habla del Señor en una de sus parábolas de una oveja perdida que Él va a rescatar. Cuando habla del cayado y la vara, está hablando que los tiene cerca en Salmos 23. Que está hablando que les está tocando para que ellos puedan saber que ahí está el pastor. Las ovejas necesitan ser cuidados, necesitan ser proveídos, necesitan la provisión y protección de un pastor. Ellas, como dice el Salmo 23, tienen que ser llevados a las aguas de reposo. Ellos tienen que ser llevados a los pastos delicados. Salmo 23. Porque si fue por ellos, se mueren de sed. O por tomar agua que les hace daño. O de un pasto que les enferma. Eso es importantísimo para las ovejas porque son vulnerables. Y por eso los pastores son necesarios. Hay un comentarista que dice, una de las razones principales que hay iglesias es porque ovejas necesitan pastores. Necesitan pastores. Son necesarios. Sin pastores hay dolor, hay daño para las ovejas por falta de protección, provisión, dirección. Estamos hablando de la naturaleza de las ovejas que nosotros conocemos. Y así es como Él habla de su iglesia. Él es el buen pastor. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotros somos del redil de Dios. Y entramos por la puerta que es Cristo. Y somos parte del redil. El asalariado brinca por el lado. Él no se preocupa por las ovejas. Pero el buen pastor se preocupa por las ovejas. Y de eso está hablando. La vida para una oveja sin pastor fiel es una vida de miedo, frustración, destrucción, desafortunada y desafortunadamente en el cristianismo hay muchas ovejas que tienen falta de un bueno, fiel, honorable liderazgo. ¿Por qué tienen falta? Porque no están en un lugar donde lo pueden recibir. Donde hay pastores fieles que aman a las ovejas.
Y por esa razón Pedro aquí exhorta, les ruego que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, aquí dice, 1 de Pedro 5, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo, Pedro? Dice, cuidando de ella. Cuidando de ella. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Y si el pastor no hace el trabajo de pastor, el fin es daño inevitable, va a ser dañado. Apacentar y cuidar de ella. Eso habla de equipar, alimentar, a dar dirección y proteger a las ovejas. Wow, qué grande responsabilidad para los líderes de la iglesia. Los ancianos, como vimos en Efesios 4, versículo 11, son pastores maestros que son llamados a apacentar y cuidar hasta que, como dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo Jesús, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, engaño, astucia. Los pastores nos enseñan, nos alimenta para que ya no seamos así como niños fluctuantes que estamos buscando en todo lugar, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien el cuerpo, y esto es importante, en quien el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Cómo es que la iglesia recibe su crecimiento? Es por la actividad propia de cada miembro, ejerciendo sus dones espirituales. Así recibe la iglesia su crecimiento. ¿Y cómo es que equipamos? Hay pastores fieles que enseñan, que protejan, que alimentan a las ovejas. Los ancianos, los pastores, los obispos tienen el trabajo de llevar a las ovejas a ese fin. A ese fin. Es claro en la palabra de Dios lo que es el trabajo de un pastor. Son llamados a hacer todo lo que es necesario para cumplir lo que Dios desea que todo discípulo de Dios sea en el grey de Dios. Eso es la responsabilidad. Por esa razón Pedro dice, apacentar la grey de Dios. Cuida de ellos. Cuida de ellos. ¿Qué es lo que el pastor debe estar haciendo? ¿Qué es lo que debe estar haciendo un fiel pastor, un fiel anciano, un obispo? Pues primeramente deben apacentar y proveer liderazgo, cuidando de ellos, como ya vimos y como dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 5. Segundo, los deben proteger. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 20, regresamos ahí. En Hechos capítulo 20, versículo 28. Esto es Pablo otra vez hablando a los ancianos de Éfeso en su regreso a Jerusalén. Aquí en versículo 28 dice, por tanto, mirar por vosotros mismos, los pastores, cuidar tu vida, tú primero arregla tu vida que sea bien delante de Dios y por todo el rebaño que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué, Pedro? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí los discípulos. Dice, por tanto, ¿qué? Velar. Eso es cuidar. Velar. Velar. Tenemos que estar velando por las ovejas en la iglesia. ¿Por qué? Porque son vulnerables y también porque lo que les costó al Señor. Primeramente deben los pastores apacentar y proveer ese liderazgo cuidándolos. Segundo, deben protegerlos de esos lobos rapaces. La palabra de Dios habla mucho de eso. 2 Corintios 11, en Judas, muchos de los que van a levantar. En Éfeso también. Hablan primero de Timoteo acerca de lo que pasó en Éfeso, con dos que subieron a la posición de líderes dentro de la iglesia para dañar a la iglesia. Y dice Pablo a Timoteo, entrégalos a Satanás para que aprendan no a blasfemar. Emeneo y Alejandro. También, ¿qué deben hacer? Los pastores deben determinar y defender la sana doctrina. Determinar y defender la sana doctrina. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice procurar con diligencia. Procurar con diligencia. Presentarte a Dios aprobado como un obrero que no se tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos determinar y defender sana doctrina? Es conociendo la verdad de Dios. Porque toda escritura es inspirada, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice. Debemos como ancianos, como pastores, como obispos, a determinar qué es sana doctrina y defenderlo. Eso es. También nuestro deber es equipar las ovejas como pastores maestros. Dice que Dios dio a la iglesia pastores maestros para para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nuestro trabajo es enseñar a las ovejas. Enseñarles la palabra de Dios en su contexto literal, gramática, histórica, hermenéutica. Así, en esa manera debemos estar enseñando a las ovejas. Una exposición, una enseñanza expositiva de la palabra de Dios. No fuera de contexto, tomando un versículo y diciendo, aquí dice la palabra de Dios, cuando dos o más están reunidos, Él está con nosotros. Está hablando de la iglesia. Eso no está hablando de la iglesia. Está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Estamos mirando todo el contexto de lo que estamos enseñando. Como aquí, en 1 Pedro capítulo 5, vemos a quién está hablando y cómo está hablando y por qué está hablando y qué es la implicación de lo que está diciendo. Equipar las ovejas como pastores maestros. Esas cosas. Ahora viene algo muy, ¿cómo se dice? Donde muchos pastores están negligentes. Deben apoyar a las ovejas. En Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Okay. Vamos a llegar es que ellos deben estar ahí para apoyarte en la enfermedad física, en la enfermedad emocional, y también estar listo. Y escuchan esto, hermanos, estar listos para tratar con cualquier pecado que puede estar causando esa debilidad o enfermedad. Nosotros sabemos que detrás de toda enfermedad es el pecado por la caída, pero de eso no estoy hablando.
No es tu pecado que te causa una enfermedad física. Y en Efesios 5:14 dice: ¿está alguien enfermo, alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngele con aceite en el nombre del Señor. Okay. Tenemos que estar listos para no solamente apoyar físico y emocionalmente, pero también a discernir la causa del dolor que está sufriendo. Si es un pecado. Detrás de toda enfermedad, realmente no es tu pecado, pero mucho daño en la vida del creyente es el resultado de un pecado. Como el pecado de autocompasión, falta de buscar al Señor en medio de la aflicción, a llamar tu pecado una enfermedad. Eso es fácil hacer. Y algo que el pastor tiene que hacer, como dice Santiago, si alguno está enfermo, no dice enfermo físico, puede ser emocional, puede ser en diferentes maneras, pero está dañado. Dice llamen a los ancianos de la iglesia que oren por él, úngele con aceite en el nombre del Señor. Y muchos dicen, aceite no. Eso es un símbolo del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo, el aceite. El aceite no hace nada, es un símbolo. La palabra ungir literalmente quiere decir sobar. ¿Okay? Vienen, ungen, oren según la voluntad de Dios, es lo que dice aquí. Claman al Señor en fe, ofreciendo ayuda, apoyo por la palabra de Dios en tiempos difíciles. Ahora, ¿cuántas ovejas cuando tienen aflicción buscan al Señor? Sí, buscan al Señor, pero buscan los líderes. No, yo no quiero que Él vea lo que estoy pasando. Yo no quiero Él. Pues la palabra de Dios es bien claro. No puedes esconder tu pecado. Si es pecado. Debes llamar a los ancianos. Cuando habla de ancianos, no literalmente son está hablando aquí la palabra anciano, está diciendo. Pero los más espirituales en la iglesia. Hablando de los más espirituales en la iglesia, pues son los ancianos según. Y ellos claman al Señor en fe, ofreciendo ayuda, apoyo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios en tiempos difíciles. Todos aquí claman y dicen, la palabra de Dios es suficiente. Ok, vamos a aplicar la palabra de Dios en cualquier situación que nos encontramos. Y a ver lo que el Señor hace con nosotros. Porque muchas veces nos está refinando para usarnos más. Purifícanos, Señor. Límpiame, Señor, para que yo pueda servirte mejor. Eso es interesante. Lo que están haciendo es conectando a la persona con el Dios Todopoderoso. Eso es la única cosa que nosotros hacemos como ancianos cuando apoyamos al rebaño. Nosotros estamos tomando la persona que está bajo aflicción e enfermedad y conectándolo con el Dios Todopoderoso por medio de su palabra. Y Dios hace la obra. El anciano no hace la obra. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y eso es Cristo Jesús. Tal vez no es creyente y le decimos, y con esta aflicción Dios te llama a su presencia. Te postras delante de él, perdóname, yo quiero ser tu hijo. Y te concede el arrepentimiento y llega a ser un hijo de Dios. Qué tremendo. ¿Qué hacen los ancianos? Te visitan, oren, a veces hacen preguntas difíciles,
como si hay algo en tu vida que necesita cambiar. ¿Cuántos saben que ociosidad o pereza es pecado? Es pecado. Dice que esos son los pecados tolerables. Pecados que hay muchos pecados así. Dice, it's a little white lie. Es un pecado. No. ¿Qué hay en tu vida? Y hacemos esas preguntas que necesita cambiar. Tal vez es la causa de tu situación. Porque en la confesión de pecados hay que sanidad. Sanidad. En 1 de Juan capítulo 5 dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Una de las cosas es, si confiesas tu pecado, Dios es justo y fiel para perdonarte y limpiarte de toda iniquidad. Eso no quiere decir que si tú confiesas, ay, Dios te va a perdonar, porque si tú eres el hijo de Dios, ya están todos tus pecados perdonados. Lo que está diciendo es, lo que un creyente hace es confiesa. Y lo que Dios hace como un fiel Dios y verdadero, te perdona y te lleva al conocimiento de Él, porque Él es nuestro abogado y propiciación, nuestro sustituto. En la confesión hay sanidad. Santiago dice en versículo 16 de 5, Santiago 5, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Puede mucho. Eso es una de las cosas que los ancianos, los pastores deben estar haciendo. Apacentar, cuidar y apoyar la grey de Dios cuando están enfermos o en pecado. Es que las ovejas tienen que ver en los líderes de Dios cómo es buscar la ayuda del Señor. No vienen a nosotros porque tenemos toda la respuesta, no. Vienen a nosotros para que puedan aprender cómo ayudar, cómo buscar la ayuda del Señor, que está ahí siempre. Y no nos va a dejar pasar algo que no podemos sobrellevar, dice 1 Corintios 10. Y también con la prueba, con la tentación, nos va a dar la salida. Y dice su palabra que en toda prueba debemos a tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce en nosotros perseverancia. Wow. Si yo supiera eso, lo que estaba pasando yo, sería muy fácil. Así es. Así es. Es lo que debemos estar haciendo, apoyando la grey de Dios. ¿Qué más deben estar haciendo? Orando por las ovejas. En Hechos capítulo 6, es un movimiento del Espíritu que causó una necesidad en la iglesia. Y formaron, aquí está mostrando el primer causa de formar algo, una organización formal, los diáconos dice. Pero lo que dice aquí, en cuanto al debemos estar orando, están diciendo que las mujeres de los judíos hebreos, los helenistas, estaban siendo olvidados, desatendidas en la distribución diaria. Trajen este problema a los ancianos, a los líderes, a los pastores, obispos. Realmente son los apóstoles. ¿Qué dicen? Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esto es Hechos 6:3. Quienes encarguemos este trabajo, y nosotros
Oh, ¿qué deben estar haciendo ustedes, líderes de la iglesia? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es ministerio? Es servicio de la palabra. Nosotros debemos estar en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿qué es oración? Debemos no solamente orar con ellos, pero enseñarles cómo orar. Como ovejas, porque el orar es algo que tienes que aprender. Cómo clamar las promesas de Dios que están en su palabra. Eso es orar conforme la palabra de Dios. Dice que en la oración del justo, que nosotros sabemos que todo lo que pedimos en el nombre del Señor será hecho. También 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Juan. Tremendo. Debemos estar orando por las ovejas. También debemos estar alimentando las ovejas. Y ya hablamos de eso. Enseñándoles la palabra de Dios en su contexto. ¿Qué es lo que deben hacer los pastores, los obispos, los pastores, los obispos, los ancianos? Dando liderazgo, protegiendo las ovejas, determinando y defendiendo sana doctrina, equipándolos, apoyándolas en la enfermedad y en su pecado. No apoyando su pecado, pero apoyándoles en cómo sobrellevar ese pecado. Orando por las ovejas y alimentando a las ovejas. Eso es lo que es pastorear. Hermanos, pastorear no solamente es predicar. Hay muchos que quieren ser predicadores porque quieren estar enfrente, pero no quieren pastorear, que para mí es lo más bello, lo más bonito. Estar compartiendo tiempo con las ovejas del Señor, meditando en qué los costó. Él dio su vida por ellos. Él dio su vida por mí. Así es como debemos verlos y así es como debemos ver a nosotros mismos como ovejas. Eso es pastorear. Así es como la palabra de Dios habla las prioridades de un anciano. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es que predicar y enseñar es la manera principal que nosotros dirigimos. Enseñar y predicar. Pero no solamente es eso. En Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Eso es una grande responsabilidad para los ancianos. El apóstol Pablo dice: imitarme como yo imito a Cristo. Uno tiene que entender que te están viendo y son llamados a imitar tu fe. Wow, grande responsabilidad. Hay también Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para lo que hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí dice que nosotros velamos por vuestras almas como quienes vamos a dar cuentas. Es que un día
todo pastor, todo anciano, todo líderes va a estar delante, como dice en 1 Pedro 5, el príncipe de los pastores, y vamos a dar cuentas por los pastores. Unos dicen, yo quiero miles de personas en mi iglesia. Yo digo, wow, imagínate cuántas ovejas vas a dar cuentas por ellos. No, tremendo cosa. Pastores tienen autoridad, pero no quieren gobernar. Pero tienen autoridad, pero no para gobernar tu vida, no para ejercer esa autoridad más allá de lo que la palabra dice. Muchas veces yo he escuchado, yo quería casarme con esta persona, pero el pastor no permitió. El pastor no tiene esa autoridad. Puede exhortar por medio de la palabra de Dios, pero yo no puedo decir a alguien, no puedes casarte con él. Los dos son creyentes, pero el pastor dice, esa relación no está buena. Yo no tengo esa autoridad. Yo puedo compartir lo que la palabra de Dios dice, pero uno va a hacer su propia decisión. El pastor es el que pastorea espiritualmente. Son responsables de eso y van a dar cuentas a Dios. Tremendo. Por esa razón dice, no muchos desean ser maestros, porque para ellos es mayor condenación. Pero el que pastorea bien y enseña, predica bien, doble honor. Mira Hechos otra vez en 20, porque eso es interesante en Hechos 20, lo que el Pablo hablando con los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, 17. 3 años él estuvo en Éfeso como su pastor. Plantó la iglesia en su segundo viaje misionero. 3 años estaba ahí. Él regresa. En versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo, vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que yo entré en Asia. Ahí es donde está. Sirviendo al Señor con toda humildad. Mira, ¿quién sirve? Al Señor. Y así sirviendo al Señor, sirve a la iglesia. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Todo lo que es útil, ¿qué es útil? La palabra de Dios. No ha dejado de enseñarlo públicamente y casa por casa, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y por esa razón Él dice, por tanto mirad por vosotros y todo el rebaño de Dios que el Espíritu os ha puesto por obispos. Está diciendo, cuida tu vida primeramente. Anciano, cuida tu vida primeramente. Antes que tú puedes cuidar de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y apacentar la iglesia del Señor, cuida tu vida primero. Por tanto, dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de toda la doctrina para que seas salvo y salva los que se acercan a ti. Tremendo. Regresamos a primero de Pedro, capítulo 5. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ello, no por fuerza, sino voluntariamente. No porque lo tienes que hacer, es porque lo quieres hacer. Importantísimo. Tu deseo es eso.
Por esa razón, el primer requisito de un anciano es que él tiene el deseo de ser anciano. Tú lo deseas con ánimo propio, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Eso es, ganancia deshonesta es como una podridencia. Algo podrido es una ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Versículo 3 dice, no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado. No, tú no vas a presionar a las ovejas. No es ejerciendo tu autoridad que uno tiene. No es dominante, es que humildemente, con cariño, con amor, con gracia, siendo ejemplo con todo el amor de Dios. Sino siendo ejemplo de la grey. Ya hemos hablado. Y cuando aparezca el príncipe, va a haber un día que regresa el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, el buen pastor, el que nos apacienta a todos nosotros. Un día Él va a aparecer. Y si gobiernas bien como pastor, recibiréis la corona incorruptible de la gloria. No, verás la gloria de Dios. No vas a recibir una corona. La corona es que tú vas a estar al lado de Él, del Señor. Eso es nuestra gloria. Eso es el cielo, estar con Él. La obra de anciano, de pastor, de obispo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque las ovejas lo valen. Padre, gracias te damos, Señor, por hoy en día, por poder mirar, Señor, a tu palabra, a los requisitos que tú tienes de los que van a dirigir, los que van a proveer liderazgo, los que van a apacentar, los que van a enseñar tu rebaño. Gracias te damos porque tú tienes tanto cuidado de ellos, que tú llamas a los líderes de la iglesia. Y la iglesia los afirma, que llenan esos requisitos que tú deseas. Ayúdanos, Señor, ser esos pastores, Señor, que realmente amamos a las ovejas. Porque tú las amas. Tu palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, siéndonos pecadores. Cristo murió por nosotros. Que por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, mas Cristo venció la muerte. Qué bendición tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te glorifica en todo momento. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor.